Hola curiosos y curiosas de la tecnología, mi nombre es Isaac Hernández de Lab Robotics y hoy os vengo a presentar un vídeo donde os explicaremos cómo instalar el firmware en la pantalla TFT del Artillery Genius para así aprovechar las funcionalidades que hayamos obtenido al instalar previamente el firmware Marlin en la impresora. Si quieres saber cómo lo hacemos y aprovechar estas funcionalidades, ¡empecemos! Bien, lo primero que debemos preguntarnos es ¿y para qué nos sirve instalar este nuevo firmware de la pantalla TFT en la Artillery? Pues básicamente nos sirve para poder aprovechar las nuevas funcionalidades que os habrán aparecido al instalar previamente el firmware Marlin en la impresora. Si no sabéis cómo instalar el firmware Marlin, os dejo aquí un enlace que os explicamos cómo hacerlo. Si no instalamos este firmware de la pantalla TFT, para poder acceder a estas nuevas funcionalidades de Marlin, deberemos hacerlo mediante otro tipo de software como por ejemplo Octoprint. Al instalar esta versión de firmware en la pantalla TFT, lo que nos permite es acceder a estas funcionalidades de una forma más directa. Por ejemplo, este firmware nos permite hacer el baby stepping, que es hacer micropasos para poder ajustar bien la boquilla respecto a la cama. Así, cuando realizamos las primeras capas de impresión, podemos acabar de ajustar bien esta medida para que así la impresión salga perfecta. Otra de las funcionalidades es poder acceder a los parámetros de la EEPROM y grabar nuevos valores. Esto nos permitirá, por ejemplo, ajustar los pasos de los motores paso a paso por si hubiera errores de posicionamiento. También tenemos la opción de hacer un preheat tanto en modo PLA como en modo ABS para no tener que ajustar la temperatura tanto del extrusor y de la cama de forma manual. Así que lo que haremos será empezar en este vídeo y lo compondremos de tres partes. La primera os explicaré la parte más hardware de cómo hacer el desmontaje de los cables y preparar la impresora para poder realizar la grabación del firmware. La segunda parte que os explicaré cómo hacer esta grabación del firmware. Y la tercera parte que os enseñaré las funcionalidades que habrá adquirido la impresora. En un próximo vídeo ya os explicaré más detalladamente cómo funcionan cada una de estas opciones, pero hoy nos centraremos en tener actualizado el firmware de la impresora y tenerla lista para poder utilizar las nuevas funcionalidades. Recordaros que estas actualizaciones de firmware entrañan un cierto riesgo, ya que estamos actualizando tanto el firmware de la pantalla TFT como el de la impresora, y durante la actualización puede haber algún problema y que se os bloquee la impresora. Por tanto, si no estáis muy experimentados en la impresión 3D o no vais a utilizar estas funcionalidades, no os aconsejo la instalación del firmware. En otros casos, si queréis jugar y sois personas inquietas y tenéis una cierta curiosidad para saber cómo funciona e ir experimentando con las impresoras, pues adelante, pero que sepáis que existe este riesgo. Ya sin nada más, empezamos a desmontar la impresora y actualizar el firmware. ¡Vamos allá! Bien, lo primero que haremos será ir a la página de Thingiverse, donde os dejaré en la descripción el enlace. Como podéis ver, esta página es la misma en la que utilizamos para hacer la actualización del firmware del Artillery, pero en este caso usaremos la opción para hacer la actualización del firmware de la pantalla TFT. Para ello lo que haremos será bajar de aquí abajo y clicar en este enlace de aquí. En este caso abriremos una nueva pantalla y nos abrirá esta pantalla de aquí. Entonces bajaremos para abajo. Esto es para actualizar lo que sería el firmware al Marlin. Y aquí abajo tenemos cómo hacerlo con la pantalla TFT. Aquí te explica qué conector se tiene que desconectar al realizar la actualización de la pantalla TFT. Bien, lo que haremos será ir más para abajo. Y aquí nos da el enlace para ir a bajar el firmware de la pantalla TFT. Entonces lo que haremos será clicar en el enlace y se nos descargará un zip con el firmware de la TFT. Vamos a la carpeta y como vemos aquí, este zip lo descomprimiremos y pondremos los archivos que hay aquí dentro de un pendrive. ¿De acuerdo? Procurar que no sea un pendrive con mucha capacidad, sino puede ser que la Artillery no lo reconozca. Utilizar un pendrive de hasta 8 GB, como vimos los que he probado yo, y la Artillery los reconoce. Entonces ahora lo que haremos será poner estos archivos dentro del pen, desconectaremos el cable que nos dice aquí arriba de la pantalla TFT, este de aquí, ¿de acuerdo? Y una vez tengamos desconectado el cable, conectaremos el pen a la Artillery
y encenderemos la impresora y veremos cómo se actualiza el firmware de la pantalla TFT. Así que vayamos a desconectar este cable y actualizar la impresora. Bien, lo primero que haremos será quitar estos 4 tornillos, ¿vale? Para poder acceder a la placa de la pantalla TFT. Intentar no sacar la bandeja inferior, ya que aquí, como veis, hay el sello de garantía para no perder la garantía de la máquina. Y solo sacaremos esta parte para poder acceder y desconectar el cable. Cuando hagáis esto, si podéis hacer también la actualización del firmware bueno, deberéis hacer la actualización del firmware para poder tener las opciones. Esto lo único que hace es poder visualizar esas opciones dentro de la pantalla TFT, pero también tenemos que actualizar el firmware a Marlin para poder tener esas opciones disponibles. Bien, una vez con la tapa abierta, la abriremos y como podéis ver, aquí tenemos el cable, este rojo y negro, de la pantalla TFT que debemos desconectar. Si lleva un poco de pegamento, pues deberemos forzar un poco para que salga el cable. En este caso casi no lleva pegamento, por lo que la desconexión es bastante sencilla. ¿Veis? Como veis, ya tenemos el cable desconectado. Y ahora volveremos a poner la impresora bien y haremos la actualización con el pendrive, con los archivos cargados en la raíz del pendrive. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos preparada la impresora para realizar la actualización del firmware. Pero antes de continuar, recordaros que si aún no estáis suscritos al canal, aquí abajo tenéis el botoncito para hacerlo. También podéis activar la campanita y así estar al tanto de los vídeos, ya que no somos muy regulares, pero lo hacemos con toda la ilusión. Y también dadnos un buen like para que sepamos que este tipo de contenidos os gusta. Así que ya, con todo esto dicho, sigamos con la actualización. Bien, ya hemos vuelto a colocar la impresora en la posición normal, hemos vuelto a conectar la alimentación y ahora lo que haríamos sería coger la tarjeta SD en la cual hemos grabado los archivos que teníamos en el zip en su raíz, lo conectaríamos al puerto de la tarjeta SD y encenderíamos la impresora. Y ahora, como podemos ver, está actualizando el firmware de la pantalla TFT. Bien, como podéis ver, ya se ha apagado, ya ha hecho la instalación. Esta configuración de la pantalla TFT la podemos hacer con diferentes firmwares, podemos ir probando a ver cuál nos gusta más. En nuestro caso probaremos este y tener en cuenta que la actualización de la pantalla TFT se tiene que hacer con la SD card, no se puede hacer con el USB, ¿vale? Tenéis que tener una SD card para poder hacer la actualización. Una cosa, eso sí, tener en cuenta que para cuando ya hemos acabado esto tendremos que volver a poner la impresora boca arriba, volver a conectar el cable de la pantalla y cerrarla con los 4 tornillos. No lo haré para que no se alargue mucho el vídeo, pero tenéis que hacer esta acción antes de poder empezar las impresiones, ¿vale? Bien, como podéis ver, aquí tenemos el nuevo menú del firmware de la TFT. Básicamente se mantienen las 3 opciones iniciales. La que varía es la de Tools, que como podemos ver mantiene las mismas opciones originales, pero se añaden nuevas funcionalidades en More. Como podemos ver, en los otros parámetros se mantiene la funcionalidad, pueden variar un poco lo que sería el texto o los dibujos, pero las funcionalidades siguen siendo las mismas. Como podemos ver, por ejemplo, aquí en esta pues se ha añadido un punto para identificar dónde se calibra cada uno de los pasos del nivelado manual. Y donde más cambia es aquí en More, donde se añaden nuevas funcionalidades.
Aquí podemos ver que tenemos un autotune del PID, que lo que sirve es para ajustar el controlador de temperatura del extrusor. Esta funcionalidad nos permite, por ejemplo, si cambiamos el sensor del hotend o la resistencia, pues volver a calibrar el PID para que el controlador de temperatura estabilice bien la temperatura del extrusor. Esto, por ejemplo, también si cambiamos el barrel, pues puede ser interesante hacerlo. Después tenemos un nivelado manual y tenemos esto de aquí, es el baby stepping, que lo que sirve es para hacer movimientos muy pequeños del eje Z para poder ajustarlo de esta forma mediante software y no tener que nivelar la cama cuando estamos empezando una impresión. Esto nos hace movimientos muy pequeños en el eje Z y así nos permite ajustar perfectamente la boquilla con la cama y obtener unas primeras capas muy precisas. Después tenemos aquí para poder salvar valores en la EEPROM y un preheat tanto del PLA como de PTG. Esto nos permite tener, apretando el botón, nos predetermina una temperatura tanto para el extrusor como para la cama y así no tenemos que introducirla manualmente con la opción de heat. Solo clicando aquí ya la impresora precalentará tanto el extrusor a la cama a una temperatura predeterminada. Y con esto ya tendríamos el menú inicial de configuración con este nuevo firmware. Más adelante iremos probando otros firmwares de TFT que a ver si ofrecen diferentes opciones y a ver cuál es más interesante. Pero de momento nos quedaremos con este. Y hasta aquí otro vídeo sobre la Artillery. Esperamos que esta mejora os sea de utilidad y deciros que en los próximos vídeos empezaremos a hacer acciones más avanzadas sobre la Artillery. Empezaremos a utilizar softwares como Pronterface y Octoprint para poder acceder a nuevas funcionalidades y realizar nuevas acciones sobre la impresora y esperamos que estas nuevas mejoras también os gusten y os sean de interés. También realizaremos algunas mejoras más de hardware sobre la impresora, así que ya sabéis, si aún no estáis suscritos al canal, suscribiros, darle a la campanita y darnos un buen like, y así estaréis atentos a todas las novedades y podréis disfrutarlas con nosotros. Así que, curiosos y curiosas de la tecnología, ¡nos vemos!